Enero del año 1968. En Veracruz, México, se registraron esporádicos y extraños casos de personas que parecían volverse dementes de un segundo a otro mientras se encontraban en lugares públicos. Algunos corrían por toda la ciudad, provocando accidentes viales. Otros llegaban a ser agresivos y se interactuaba con ellos, habiendo incluso golpes. Y solo en una ocasión hubo un asesinato perpetuado por estos locos. Al principio dichos eventos carecían de importancia alguna, pues no generaban problemas realmente preocupantes. Sin embargo, en poco tiempo la situación empeoró y una ola de violencia recorrió las calles de Veracruz. La gente se volvió irritable y violenta, habiendo disturbios por toda la ciudad. Algo andaba mal. Después hubo cambios físicos. En algunas personas, extrañas venas negras empezaron a aparecerles en los brazos y en la cara. Sudaban demasiado aun cuando la temperatura era baja. Los ojos les sangraban y algunas pústulas emergían. Lo primero que se pensó, pues todo señalaba eso, era que una enfermedad estaba devorando y atrofiando las mentes y cuerpos de estas personas que antaño eran totalmente pacíficas y sanas. La cantidad de personas contagiadas y la velocidad con que se expandía la enfermedad fueron tan alarmantes que en pocos meses sentenciaron a toda la ciudad de Veracruz a una cuarentena estricta. Fue un caos sin precedentes. Toda una población aislada del mundo entero. Hubo gente que estuvo en contra de esto, pues pensaban que era cruel mantener encerradas a las personas que podían estar sanas, pues corrían el riesgo de infectarse también. Sin embargo, todavía no sabemos cómo detectar a alguien enfermo a simple vista en sus primeras etapas, pues los cambios físicos ocurrían semanas después de contagiarse. Había muchas incógnitas. Fue en este momento cuando las naciones de la Tierra entraron en acción abiertamente. Cancelaron todos los vuelos provenientes del país. Por seguridad del mundo entero, nada podía salir de México. La ONU fundó entonces en Londres a una unidad conocida como Special Command Anti-Ruin, abreviado como SCAR, un grupo de élite que se dedicaría enteramente a combatir por cualquier medio esta enfermedad. Yo soy Maximiliano M. y soy parte de dicha unidad. Como tal, mi trabajo consiste en registrar por audio cualquier avance o mutación de esta afección. La ONU envió a un equipo a México con el fin de descubrir a fondo qué está pasando en ese país. Ya se han establecido en una base segura en un lugar clasificado. Las operaciones de campo que se harán en Veracruz estarán lideradas por el militar James Lind y el médico Frederick Hoffman. A partir de hoy recibiré informes detallados de este grupo armado y debidamente equipado. Este primer informe que tengo en mis manos relatan los descubrimientos iniciales del equipo. Por lo que he leído, los resultados pecan de ser inquietantes. La historia comienza al norte de la ciudad de Veracruz, en una zona amplia y libre de infectados en la que pudieron aterrizar con su helicóptero sin mayores complicaciones. Se internaron en la ciudad a través de un punto de control establecido por las autoridades mexicanas. Eran los primeros en acceder a la ciudad desde hacía mucho tiempo. James cargaba con su pesado fusil de asalto. No sabía realmente si debía llevar su arma al hombro tranquilamente o si debía mantenerla apuntando en todo momento, pues nunca habían enfrentado a ningún infectado y no sabían qué tan peligrosos eran ahora. Era extraño. Había muy pocas personas en los alrededores. Parecían estar sanos, pero muy aterrados. Es increíble pensar que realmente dejaron encerrados a estos pobres a su suerte, solo por el miedo de que estuvieran infectados. Muchos habitantes se hallaban encerrados en sus casas, mirando desde ahí a los dos integrantes de nuestro equipo. Por el camino hallaron cuerpos mutilados. Al examinarlos más de cerca, se dieron cuenta que parecían haber sido devorados. James y Fred caminaron hasta una calle en la que encontraron de pie a una persona. No movía ni un músculo. Tenía su mirada clavada en el suelo.
Tuvieron un mal presentimiento que confirmaron cuando se acercaron lo suficiente. «Hey, ¿estás bien?», le preguntó Fred, apuntándole con su fusil discretamente, pero no hubo respuesta. James se acercó con lentitud sin quitarle la vista de encima. Al estar más cerca, pudo ver una serie de venas de color púrpura, casi negro, recorriéndole el brazo para llegar hasta su cara. Sin dejar de mirar el concreto de la calle, esta persona comenzó a caminar hasta James. Un torpe paso tras otro. Parecía que se tropezaría en cualquier momento. Cuando estuvo a 1 metro del militar inglés, el hombre cayó de espaldas. Fred corrió hasta él y le levantó la cabeza. Sus ojos tenían manchas negras y unas gotas de sangre seca caían desde ellos. Las venas negras cubrían su rostro como si fuese una telaraña. Parecía haber perdido la razón, pues su mirada está ahora fija en el vacío del cielo. De pronto, miró a Frederick, que aún lo cargaba. De un segundo a otro recobró conciencia, acompañado de un extraño grito gutural, y atacó al médico. Sus brazos trataron de aferrarse a la cara de Fred. Forcejeó por unos segundos hasta que James actuó. Una bala directo en la cabeza del hombre infectado. Dejó de moverse. Fue entonces que una serie de gritos extraños similares al del hombre se escuchó por toda la zona. El sonido había atraído a los demás. James y Fred se colocaron en posición rápidamente. No sabían lo que habían provocado, pero se estaban preparando para lo que fuera. Desde un edificio cercano, una señora les gritó que corrieran. Se piensa que ella, debido a que vivía contra su voluntad, claro, en esta ciudad en cuarentena, sabía cómo se manejaban las cosas aquí y ya reconocía cuando algo malo estaba por venir. Ellos se creían suficientemente experimentados y entrenados como para saber lo que estaban haciendo, pero estaban equivocados. Nadie en este mundo estaba preparado para lo que vendría. James y Frederick vieron al final de la calle un tumulto de hombres y mujeres que caminaban hacia ellos torpemente. Todos tenían aquellos tétricos detalles visibles que provocaba el parásito en sus cuerpos. Y al final, desde la esquina de la calle, emergió un hombre de más de 2 metros de alto, con rostro desfigurado y sin cabello alguno. Su gran humanidad apartaba a los infectados más pequeños de su paso. Un brazo era más largo, mientras que el otro brazo lucía más musculoso. Su barriga hinchada rebotaba con cada paso y sus piernas regordetas apenas podían sostener todo el peso. Esa cosa ya no era un humano. Ni siquiera parecía tener conciencia propia. De pronto, lo que parecía ser imposible ocurrió. Aquel mastodonte lanzó un alarido, y como si hubiese activado algo dentro de los pobladores infectados, estos comenzaron a correr, o al menos intentaron hacerlo para alcanzar al equipo de investigación. James y Fred corrieron despavoridos internándose en una calle cercana. En todas partes se veían estos seres corrompidos. Los dos pronto se vieron acorralados. Sin embargo, algo comenzó a disparar a los infectados. Pobladores aún sanos se asomaron desde los techos de las casas en las cercanías y abrieron fuego contra las criaturas. Poco a poco cayeron hasta que no quedó ninguna de pie. Por medio de una escalera subieron a una casa y hablaron con los habitantes de ahí haciendo uso de un español aprendido poco tiempo antes. Según lo que cuentan, se han podido defender a duras penas, pero esconderse es su mejor opción. Logran subsistir evadiendo a los infectados, pero la comida se les está acabando y pronto no quedará nada para ellos. Como dato extra, los sobrevivientes aseguran que los enfermos están cometiendo canibalismo y aseguran haber visto que esa pobre gente a veces vomita algo pequeño que se mueve. Dicen que los infectados no son muy listos y son muy torpes.
pero aparentemente están siendo coordinados por el monstruo enorme que se encontraron. Hace una función de líder. En la ciudad le llaman el Gargantúa. Como si lo hubiesen convocado, volvieron a escuchar su tétrico bramido. En la lejanía apareció su figura, y poco a poco se acercó a ellos acompañado de un grupo de infectados. Los pobladores y el equipo de investigación abrieron fuego nuevamente, claramente aterrados por lo que se avecinaba. Uno a uno caían los infectados. No resultaban ser una gran amenaza, pero el monstruo aquel no se detenía, no importaba cuántas balas recibiera. Fred vio entonces algo en el pecho del monstruo, algo que palpitaba. Le pidió a James, que era más experimentado con las armas, que apuntara ahí. Este lo hizo y disparó. La ráfaga de metal se incrustó en ese punto, y el monstruo se tambaleó. Otra andanada salió de la boca del fusil y volvió a penetrar esa zona. Los pasos del Gargantúa fueron cada vez más lentos hasta que finalmente cayó. Un río de un líquido azulado emergió de ahí y creó un charco debajo de la bestia. La misión consistía en solo ir a investigar e interrogar a los sobrevivientes para conocer sus experiencias, y si fuese posible tomar alguna muestra de los infectados. Dada la magnitud del resultado, se llevaron mucha información y decenas de cuerpos de la zona para estudiarlas. Al hacer la autopsia a uno de los infectados para descubrir qué había en su interior, encontraron algo que los dejó boquiabiertos. En medio de su pecho había una criatura de un color violeta sucio y del tamaño de un puño. Palpitaba y parecía bombear algo desde su interior. El corazón de esta persona ya no se movía, y todo indicaba que este ser vivo dentro de él mantenía funcional el cuerpo de su víctima, como si hubiese sustituido a su corazón real. La criatura tenía 6 patas desde las que crecían largos tubos y venas que transportaban algo al resto del cuerpo. Todos sus órganos habían adquirido el mismo color violeta. Entonces lo comprendimos. Aquellas personas afectadas no estaban enfermas por algún virus, sino por el parásito que encontraron en los cadáveres. Desde ahora me referiré a ellos como los infestados. A partir de entonces todo el mundo puso un ojo sobre México. La catástrofe apenas iniciaba. Sin embargo, lo peor vino después. Aún con la contención en Veracruz, se comenzaron a detectar casos con los mismos síntomas en la capital de México. 50 millones de posibles víctimas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Sería el mundo capaz de encerrar a esa cantidad de personas con tal de contener a una criatura letal que jamás habíamos visto antes? Y esto no acaba aquí, pues se nos ha notificado que se comienzan a registrar casos similares en Nueva York, Estados Unidos, y en Buenos Aires, Argentina. Se enviarán equipos a ambos lugares para descubrir lo que pasa. 1001 dudas aún rondan por la mente del mundo entero. ¿De dónde salió esta plaga? ¿Qué es lo que los habitantes dicen que vomitan los infestados? ¿Acaso son más parásitos? ¿Qué era en realidad el Gargantúa que encontraron en Veracruz? ¿El parásito está mutando a sus huéspedes? Por el momento, mi grupo SCAR ha decidido bautizar esta criatura como Parásito Amoibe. Esta pesadilla apenas comienza, pero rezo porque termine pronto. Fin del expediente 0. Les recuerdo que al final del video les espera un blooper de la grabación de esta historia, no se lo pierdan. Y si disfrutaron del video les pido que lo compartan, pues eso me ayuda muchísimo para que esta comunidad siga creciendo. Hasta pronto, oscuros. La ONU fundó entonces en Londres a una unidad conocida como Special Command Anti-Ruin, conocida como Special Command Anti-Ruin, ¡Wow!